Bien, vamos a ver el tema número 7. Nos corresponde revisar el tema número 7. El tema número 7 se refiere a los medios extraordinarios de conclusión del proceso. Le pregunto a Clovis, ¿cómo generalmente concluye el proceso, Clovis? Mm, Más o menos, ¿cómo usted cree que que concluye un proceso? ¿Cómo termina un proceso? Ya, está muy bien. De manera ordinaria podríamos señalar de que el proceso termina con la sentencia. Eso es evidente, Clovis. Muy bien. Ahora, existen otras maneras que se denominan extraordinarias que van a dar fin a la tramitación de la causa, pero se denominan extraordinarias porque no es normal, no de normal, sino no es corriente que un proceso concluya de estas maneras que vamos a ver a continuación. Como bien dijo Clovis, la forma normal es a través de una sentencia que adquiere la calidad de cosa juzgada. Evidente. Pero hay otras formas. Tenemos la transacción, la conciliación, el desistimiento y la extinción por inactividad. Esas son las cuatro maneras en las que va a concluir la tramitación del proceso. También tenemos el desistimiento. No el desistimiento, sino el retiro de la demanda. ¿Ya? El retiro de la demanda también es otra forma en la que puede concluir la tramitación de la causa. Claro está que se da antes de haberse citado con la demanda a la parte, ¿ya? Eh, Esto generalmente procede cuando existen errores en la demanda y errores que no van a ser fácilmente subsanados. Pero por lo demás, el proceso, reitero, concluye con con la sentencia ejecutoriada. Ya esto implica de que podía haberse hecho uso de los medios de impugnación que contempla, que reconoce el Código Procesal Civil. ¿Cuáles son pues estos medios de impugnación? Ya los hemos visto. Por favor, Erika, si podría recordar cuáles son esos medios. Erika Quispe. Erika. No, Erika, no. A ver, a otra pregunta, a otra persona le hago la pregunta. Cristian, ¿cuáles son esos medios de impugnación que puede hacer uso? Buenos días. Mm, Compulsa, ya, pero perfecto. Pero este tema de la compulsa se da en casos em, extraordinarios, ¿no? ¿Por qué les digo extraordinarios? Porque las partes van a hacer uso de este medio de impugnación siempre y cuando no se habría concedido ya sea el de apelación o el de casación, o el de apelación se habría otorgado en el efecto equivocado. ¿No? Bajo esas circunstancias se hace uso del recurso de compulsa. Generalmente se plantean en los procesos el recurso de apelación y el de casación, al menos si estamos eh, frente a un proceso ordinario, ¿no? Que contempla también este recurso de casación. Bien, así concluye el proceso.
Pero también tenemos otras formas, les decía, que son extraordinarias porque no se dan, no concurren en todos los casos, y una de ellas es la transacción. Eh, Pregunto, ¿qué es la transacción? Daniela Tirado, ¿qué es la transacción? Un momentito, por favor, Clovis. Le daremos la oportunidad a Daniela. Daniela, ¿qué es la transacción? De acuerdo a todos sus estudios de derecho civil. A ver, Gretzel y Jan es lo mismo. Buenos días. Ya, se dice que se hacen mutuas concesiones, ¿no es verdad? Pero bien, lo que ha señalado respecto al contrato que constituye un contrato es evidente en el que las partes llegan a solucionar el conflicto sin la necesidad de ingresar a un proceso civil. Esta transacción puede darse antes de iniciar el proceso o durante la tramitación del proceso. En cualquier etapa, las partes pueden hacer conocer a la autoridad que han llegado a un acuerdo. Ahora, esto lo deben hacer de manera escrita, ¿ya? Se debe acompañar el documento, el acuerdo transaccional al que habrían llegado las partes, para que la autoridad jurisdiccional verifique si éstas tienen la capacidad para transar, para acordar. Si es que una de las partes en la tramitación del proceso habría actuado a través de un apoderado, pues el juez deberá igual realizar la verificación si ese poder contempla la facultad de transigir, porque recordemos que la transacción es la se produce cuando existe la disponibilidad del derecho. ¿Ya? Es una facultad de disposición del derecho. En consecuencia, la autoridad judicial tiene que verificar si evidentemente el apoderado está con facultad para llegar a un acuerdo, transar, ¿ya? Y finalmente, el juez deberá considerar si se trata de derechos disponibles. Hay derechos que no son disponibles. ¿Alguno de ustedes podría darme un ejemplo? Y creo que Lisandro tiene alguna pregunta. Lisandro, ¿tiene alguna consulta? En materia civil nos dice que sí debe estar, debe estar suscrito por este funcionario público, es decir, por el notario. En materia civil no hay la necesidad, no existe, Yasmani, la necesidad de nada. Este, les preguntaba, ¿no es cierto? Si alguien me puede señalar un derecho indisponible. Están muy tímidos hoy día.
y se les pide que respondan y nada, se hacen a los del otro viernes. Un derecho indisponible. A ver, Jessica Chávez, un derecho indisponible. Ya, pero si es un derecho de un tercero, yo en calidad de qué estoy interviniendo en el proceso. Podría ser a través de un apoderado, pero reitero, para que este apoderado pueda llegar a un acuerdo, pueda firmar un acuerdo transaccional, se requiere que que en el poder esté expresamente establecida esta facultad. Tiene que estar establecida esta facultad. Si no está establecida la misma, no va a poder transigir, no va a poder transar el apoderado. Va a tener que llamársele a la parte para que la parte firme, suscriba el documento. Caso contrario, no se va a poder, reitero, llegar a un acuerdo. ¿Cuándo será, cuándo estaremos frente a un derecho indisponible? Bueno, cuando se trata de un proceso en el que una de las partes es el Estado. No sé si ustedes hasta ahora han visto la ley 1178. ¿La han visto? ¿La han revisado o no? Jóvenes, ¿han revisado la ley 1178 o no? No, ya, Yasmani. Es la ley SAPCO, la ley de responsabilidades por que adquiere el funcionario público. Es decir, el funcionario público es responsable de todas las actuaciones que realice en el ejercicio de su función. Sí. Y esta ley establece de que los funcionarios no pueden llegar a transigir. Ese es un derecho indisponible. Otro derecho indisponible se da cuando precisamente una de las partes es un incapaz. ¿Y quién lo está representando? Bueno, pueden ser sus progenitores o tutor. Este tutor no va a poder transigir porque es un derecho indisponible, no le pertenece. Él está actuando a nombre de sus hijos, pero no le pertenece, no es el titular. En consecuencia, tampoco va a poder transigir. ¿Ya? Clovis, ¿qué pregunta tiene? El derecho al patrimonio, no, es el patrimonio. ¿Qué pasa si el objeto del litigio, Clovis, es el bien inmueble y este bien inmueble pertenece a menores de edad? El padre no va a poder llegar a un acuerdo, tiene que seguir el proceso, porque no es su derecho, él no es el titular del derecho, sino son sus hijos. Ahora, otra cosa será tal, o no sé si le he comprendido bien, cuando se hace referencia al patrimonio familiar. Este patrimonio familiar tampoco se puede disponer, ¿no? Y más aún cuando hay menores de edad. En ese caso, realmente es un problema para el acreedor o para la parte contraria, ¿no? Bueno, lo que les mencioné hace algunos minutos, Clovis, los funcionarios públicos no pueden llegar a un acuerdo cuando está en juego el patrimonio del Estado, porque no se olvide de que los funcionarios públicos representan al Estado, ¿no? Entonces ellos no pueden llegar a un acuerdo. Estoy hablando de las máximas autoridades, ¿no? De la MAE, de las diferentes reparticiones del Estado. Estas no pueden llegar a un acuerdo y eso es lo que nos dice la ley SAPCO. No se puede. En el ejemplo que usted dice, ¿qué pasa si está
si es objeto de litigio, un bien inmueble, donde se señala de que este bien inmueble pertenecería al Ministerio de Obras Públicas, por decirle, y que aparece un tercero o aparece la parte demandante y la parte demandante señala de que él es el legítimo propietario. Entonces, llegar a un acuerdo no se puede. El ministro de Obras Públicas no va a poder transigir con el particular. ¿Por qué? Bueno, como usted decía, es un bien que pertenece al Estado. Será finalmente el juez el que determine cuál de los dos es el propietario. Si es el particular o es el Ministerio de Obras Públicas. Pero transigir no se va a poder. Necesitamos una sentencia. El juez deberá definir cuál de las partes es la que tiene el derecho propietario. ¿Ya? Eh, bien, el procedimiento. Les decía, este acuerdo transaccional puede suscitarse antes de llegar a un proceso o durante la sustanciación del proceso. Cuando es antes de la sustanciación del proceso, ¿qué es lo que se puede pedir? Se puede solicitar a la autoridad judicial la homologación de este contrato transaccional. La autoridad jurisdiccional va a considerar si es que son ambas partes, es decir, los que han suscrito este acuerdo, están pidiendo esta homologación o en su caso es una de las partes que ha intervenido. Si es una sola de las partes, entonces va a ordenar su citación y emplazamiento para que se pronuncie al respecto, señale que ratifique realmente de que evidentemente se ha llegado a un acuerdo. Pero ¿qué pasa si transcurridos estos 5 días él se pronuncia indicando de que no ha firmado ningún acuerdo transaccional? Entonces, esta solicitud que ha hecho la parte contraria va a ser rechazada por el juez. Lo mismo sucede dentro del proceso como tal. ¿Ya? Claro que ya en este caso ya no se lo cita ni en plaza, sino se le hace conocer, se le notifica, si es que solamente uno de ellos habría planteado. Por decirles, la parte demandada ha presentado el acuerdo transaccional. Entonces el juez va a notificar a la parte demandante para que se pronuncie. Evidentemente señale si se ha suscrito ese acuerdo transaccional o no. Le da el plazo de 5 días. ¿Qué pasa si en estos 5 días no se pronuncia la parte? Entonces el juez va a homologar el acuerdo transaccional. Pero ¿qué sucede si el demandante manifiesta, lógicamente, a través de un memorial, que él no ha suscrito ningún acuerdo transaccional? Entonces, la autoridad judicial va a rechazar esta homologación y la consecuencia será que continúe la tramitación del proceso. Va a continuar la tramitación de la causa. ¿Ya? ¿Qué más? Ante el rechazo de la homologación del acuerdo transaccional, la parte que se considera perjudicada puede plantear el recurso de apelación. Ahora, ¿en qué efecto se va a conceder este recurso de apelación? En el efecto devolutivo. ¿Por qué? Bueno, porque la causa, el trámite va a continuar. No se suspende la tramitación del proceso. Inclusive, aunque no se habría planteado, no se hubiera iniciado el proceso, lo que ha hecho una de las partes es solicitar de que el juez homologue el acuerdo transaccional. El juez no homologado, porque puede ser de que el apoderado no tenga la facultad de transigir, puede ser de que no se trate de un derecho disponible, puede ser de que la parte no tenga la capacidad de obrar. Entonces, rechaza esta homologación, ¿ya? Contra esta resolución de rechazo, el interesado puede plantear el recurso de apelación y se le va a conceder en el efecto devolutivo. Eh, a ver, ¿qué pasa si dos personas llegan a un acuerdo? Tienen un conflicto de relevancia jurídica y llegan llegan a una solución, suscriben el documento, no ha sido homologado.
Y con el transcurso del tiempo, una de estas, precisamente el demandante inicia el proceso. Ha iniciado el proceso, se ha llamado a una conciliación previa, no han solucionado el conflicto, el demandante plantea la demanda, ha planteado la demanda principal. En esta la demanda principal señala los argumentos, el demandante no hace mención a este acuerdo transaccional. Entonces, el demandado, ¿qué podrá hacer? ¿Qué hace? De acuerdo a lo que hemos avanzado hasta ahora, ¿qué podría hacer? Este, a ver, ¿a quién pregunto? A Rafael Troche, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer el demandado? ¿Qué podría hacer usted como abogado del demandado? Rafael, Rafael, no lo puedo creer. Hoy día no tienen ganas de participar. Rosa Carolina, lo mismo. Lo que más le gusta el nombre de Carolina. Carolina, usted como abogada de la parte demandada, ¿qué plantearía? Carolina. Ya pasó su turno, Rafael. Ahora estamos con Carolina. Usted no ha querido participar en su momento porque su micrófono estaba desactivado, Rafael. Cuando le he preguntado, su micrófono estaba desactivado. Ese ha sido el motivo. Por eso le reitero, eh, no le he escuchado porque su micrófono estaba inhabilitado, desactivado. Entonces usted ha hablado, pero yo no he escuchado absolutamente nada y creo que ninguno de sus compañeros ha escuchado porque, bueno, si el micrófono está inhabilitado, imagínense, ni la cámara la habilita. No, me doy cuenta, pues si están hablando, porque tal vez si la cámara estaría habilitada, pues ahí me percataría y les diría, usted está hablando, pero su micrófono está inhabilitado. Ya. Ya seguiremos. A ver, Carolina, ¿qué hace usted como abogada de la parte demandada? ¿Qué hace? Si se ha iniciado el proceso y existe un acuerdo transaccional, ¿qué hace? Se ha firmado un acuerdo transaccional. ¿Qué hace? Va a ir la persona, le va a explicar, le va a decir, ¿sabe qué, licenciada, doctora, esto ha pasado? ¿Usted qué haría? ¿Qué plantearía al momento de contestar a la demanda? Carolina, Carolina, su micrófono está deshabilitado por si acaso. Si es que me está contestando. Ya, ya lo dejaremos ahí porque creo que no tienen mucho interés en participar la mayoría de ustedes. Ya. A ver, ¿qué es lo que se hace? Si va alguien, si va alguien a la oficina y me dice, ¿sabe qué? Hay esto, me han citado con la demanda, ¿qué hago?
Entonces, bueno, yo le contestaría de que se va a plantear la excepción la excepción de transacción, ¿ya? O esa excepción plantearía al momento de contestar a la demanda, indicando de que ya ha existido una transacción y que no hay por qué iniciar el proceso. Otra cosa es cuando ya tenemos una transacción homologada. En ese caso, eh, si es que una de las partes habría incumplido, entonces directamente nos vamos a ir a un proceso de ejecución coactiva, ¿ya? De ejecución coactiva. Esto es nuevo en nuestro sistema jurídico. Antes no había esta figura, pero la transacción tiene fuerza ejecutiva, o mejor dicho, tiene fuerza coactiva. Entonces, al tener esta fuerza coactiva, puede, puede iniciarse el proceso para solicitar el cumplimiento de la transacción. ¿Ya? Tenemos esas dos opciones. Pero respecto eh, a este trámite de la ejecución coactiva de sumas de dinero, no se preocupen porque eso lo vamos a ver. Es uno de los trámites que están contemplados en el Código Procesal Civil. Eh, Esto es cuanto puedo señalarles de la transacción, ¿ya? De la transacción que se puede solicitar la homologación dentro del proceso o fuera del proceso. Si es dentro del proceso, pues entonces se tiene que correr el traslado a a la parte contraria. Si solamente una habría presentado el acuerdo transaccional. Si son las dos partes las que han presentado el acuerdo transaccional, bueno, la autoridad judicial no tiene por qué notificar, citar y emplazar al contrario, ¿no es verdad? Directamente va a homologar este acuerdo siempre y cuando se trate de un derecho disponible, ya que si estamos hablando bien que es objeto de litigio, que le pertenece a un menor de edad, no se va a poder transigir. Si se refiere a un derecho indisponible, no se va a poder transigir. ¿Qué pregunta tiene Cristian? No se requiere audiencia. Directamente el juez, ahora, si es fuera del proceso, no se requiere. Se cita, se emplaza. Bueno, ojo, se está emplazando, ¿no es verdad? Se está emplazando. Espéreme un momentito, Cristian, por favor, un minutito y enseguida le respondo. Ya, ahora sí. Cristian, le decía, el juez cita y emplaza. Cuando se cita y se emplaza, evidentemente el juez va a señalar día y hora de audiencia, ¿ya? Cuando las dos partes han presentado han solicitado la homologación al acuerdo transaccional, no se requiere señalar día y hora de audiencia, Cristian. Con esto le señalo que es depende de las circunstancias, ¿ya? Depende de las circunstancias. Si las dos partes presentan, no se requiere de audiencia.
Si una de las partes está objetando esto, la autoridad judicial puede señalar día y hora de audiencia para que exponga los argumentos, manifieste en audiencia los argumentos, el por qué mm, no acepta esa homologación o no está de acuerdo con esa homologación, porque eh, quizás no ha firmado el documento. Entonces, en ese caso, el juez sí va a señalar día y hora de audiencia para escuchar las ambas partes. Ya, pero a ver, usted me dice de que ese acuerdo transaccional lo han suscrito a través con la intervención del notario, ¿sí? Y después que una de las partes se niegue, y después que una de las partes se niega, ¿sí? Ya, en ese caso correspondería, Cristian, de acuerdo a lo que se avanza en derecho civil, contratos, a los vicios, el error. Eso tendría que argumentar e iniciar un proceso eh, o plantear su argumento de defensa sería de que ese acuerdo transaccional lo ha suscrito mediante error, violencia, algún vicio del consentimiento. Esa sería la solución. Bueno, supuestamente, si se suscribe ante un notario de fe pública, es un documento que se ha suscrito con todas las formalidades de ley, ¿no es verdad? Es público, pero esto no le quita de que una de las partes pueda argumentar de que ese contrato ha sido obtenido con algún vicio del consentimiento. Puede, y ese puede ser su argumento de defensa, Cristian, pese a haberse cumplido con las formalidades, pese a eso. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ninguna. Ya. Pasamos a la conciliación. ¿Ya? La conciliación evidentemente es una forma de solucionar los conflictos, pero con la intermediación de un tercero. Este tercero puede ser un juez, este tercero puede ser el conciliador autorizado o puede ser un conciliador particular, un conciliador privado. Hay centros de conciliación particulares. Inclusive el Ministerio de Justicia también tiene un centro de conciliación. Pero bien, en el proceso, esta conciliación puede darse, ¿ya? Puede darse de manera intraprocesal, es decir, dentro de la tramitación del proceso o antes de la tramitación de la causa. Para que proceda esta conciliación, requerimos que los derechos sean disponibles, es decir, que exista la disponibilidad del derecho. Esta conciliación puede ser solicitada por las partes o por la autoridad judicial. La autoridad judicial está en la obligación de llamar a conciliación. ¿En qué momento del proceso? En la audiencia preliminar o si se trataría de un proceso extraordinario, en la audiencia, luego de haber escuchado los argumentos de la parte demandante y de la parte demandada, estaría en la obligación de llamar a conciliación. Esta se llama conciliación intraprocesal. Esa es la obligación que tiene el juez, pero también las partes tienen la posibilidad de solicitar a la autoridad judicial día y hora para, eh, para conocerse
esta conciliación, es decir, para exponer la conciliación, para darle a conocer a la autoridad judicial que quieren solucionar el conflicto, ¿ya? Y el juez no puede negar, no puede rechazar esta, esta solicitud. Tiene que dar curso y señalar día y hora de audiencia, ¿ya? Lo que les decía, esta conciliación puede ser previa o puede ser intraprocesal. ¿Cuándo va a ser previa? Bueno, también les mencioné que ahora los procesos civiles prácticamente se inician o antes de dar inicio a un proceso civil, tenemos que ir a una conciliación previa a través del conciliador autorizado. Les mencionaba de que todos los juzgados tienen un conciliador, ¿ya? Tienen un conciliador. Entonces, en plataforma se remite al conciliador que esté de turno y va a ser él quien va a admitir esta solicitud, va a señalar día y hora de audiencia, se va a llevar adelante esta sin la intervención de los abogados y puede ser de que las partes lleguen a un acuerdo. La norma nos dice de que este conciliador tiene que actuar con ecuanimidad y buena fe. Les va a dar a conocer a las partes cuáles son las ventajas, cuáles son los beneficios de llegar a un acuerdo. Eh, Él puede dar alternativas de solución luego de haber escuchado ambas partes, porque el solicitante es quien va a plantear, ¿no?, cuáles son sus argumentos para solucionar el conflicto. Luego le va a dar la palabra a la parte contraria. La parte contraria también va a exponer sus argumentos y el juez puede formular las formas de solución, algunas formas de solución. Reitero, con ecuanimidad y buena fe, no buscando que una de las partes sea beneficiada, sino que ambas se beneficien ya con este acuerdo. Eso es en la conciliación previa. En cambio, en la conciliación intraprocesal, les repito, en la audiencia preliminar, el juez está en la obligación, bajo pena de anularse todo el proceso, de llamar a una conciliación, solucionar el conflicto que ha sido planteado por las partes. Esta conciliación puede ser de manera parcial o de manera total. Si este acuerdo es total, entonces la autoridad judicial lo que va a hacer es emitir un auto definitivo, ¿ya? Dando por concluido el proceso. Esta resolución tiene la calidad de sentencia y además tiene efectos de cosa juzgada, por si acaso. Pero, ¿qué sucede si esta conciliación es parcial? Bueno, si es parcial, la autoridad judicial va a dictar este auto definitivo, dando por concluido el trámite o el proceso en los puntos en los que las partes habían arribado a ese acuerdo. Pero si existiera algún elemento, alguna pretensión en la que éstas no habrían podido solucionar, entonces el trámite iba a ser en el auto definitivo donde la autoridad judicial
Últimas noticias. Buenas noticias. Ya, ya está, Cristian y Rosa. ¿Sí? Rosa y Cristian ya están, ¿no? Ya, muchas gracias. Parece que hubo un error, entonces ya les volví a mandar el link y ahora creo que sí ya pueden ingresar. Bien, seguiremos. Estábamos en esto de la conciliación, ¿no es verdad? Entonces les decía que esta conciliación puede ser previa. Ya, aquí aceptaré a otros de sus compañeros. Listo. Ya. Eh, Bien, les decía, en esto de la conciliación, les decía que puede ser parcial o total. Cuando es parcial, en el mismo, en el mismo, en la misma resolución que dicta la autoridad judicial, pues le da la opción a la parte a que pueda iniciar el proceso contra aquellos puntos en los que no se habría llegado a un acuerdo. Esta acta que, bueno, que se suscribe ya en el juzgado con la conciliación eh, intraprocesal va a ser firmada por las partes, por el juez y el secretario del juzgado. Esta conciliación, les decía, produce efectos de cosa juzgada, tanto para las partes como para los sucesores a título universal. Bien, a ver, ustedes ya hemos visto este tema de las excusas y las recusaciones. ¿Me confirman, por favor, jóvenes? Si ya sabemos lo que son las excusas y las recusaciones, por favor.
Ya, perfecto. Entonces, a ver, cuando se llega a a esta conciliación, el juez va a vertir argumentos para que las partes lleguen a una solución, lleguen a un acuerdo. Las mismas, estos argumentos que vierte la autoridad judicial no puede ser, no puede servir de argumento para las partes para que traten de recusar al juez o esperen de que éste se excuse, ¿ya? No valen, no son válidos estos argumentos. ¿Por qué? Porque, bueno, la autoridad judicial no está dando un criterio antelado, sino está buscando que el conflicto que atraviesan las partes se pueda solucionar, ¿ya? Eso es lo que se busca. Eso es lo que pretende el juez. En consecuencia, no se considera como un criterio de recusación el hecho de haber planteado eh, eh, los, eh, los argumentos buscando de que las partes lleguen a un acuerdo. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la conciliación. ¿Tienen alguna consulta con respecto a la recusación o respecto a la conciliación, mejor dicho, jóvenes, que no se puede plantear? Ya, generalmente la declinatoria y la inhibitoria, Cristian, se plantean cuando estamos frente a eh, cuando se han incumplido las reglas de competencia en razón de territorio. Ya, la inhibitoria y la declinatoria se dan, reitero, cuando está en juego o no se cumplen las reglas de competencia en razón de territorio y en razón de materia. Para eso es importante de que recuerden las reglas de competencia contempladas en el artículo 12 del Código Procesal Civil. Ya en este artículo se hace referencia a, dependiendo si estamos frente a una pretensión real, mixta o personal, inclusive si se trata del ámbito sucesorio. En ese tema, eh, las, em, el abogado puede plantear ya sea la declinatoria o la inhibitoria. Generalmente la declinatoria se plantea como una excepción al momento de contestar a la demanda. En esa circunstancia es el demandado el que le señala al juez que es incompetente y se va a basar, repito, en las reglas de competencia establecidas en el artículo 12 del Código Procesal Civil. En cambio, este tema de la recusación se plantea como un incidente, ¿ya? La declinatoria es una excepción. En cambio, la recusación se plantea como un incidente. Son dos institutos distintos, diferentes, pero que pueden ser planteados en la tramitación del proceso. Esa es la diferencia. Entonces, no se confundan, no es lo mismo. A veces piensan de que sí, se está solicitando de que se inhiba del conocimiento del proceso. Y en esto de la inhibitoria todavía es más complejo, ¿no? Porque en la inhibitoria intervienen dos autoridades judiciales, no una. En cambio, en la excusa y en la recusación, bueno, la recusación ante quién se plantea, ante el juez que está conociendo la causa. En cambio, la inhibitoria se plantea ante otra autoridad que el demandado considera de que es competente para conocer el proceso. No sé si está comprendido, Cristian. Son institutos distintos, la tramitación es diferente. No, no, no. No hay ningún problema. Está relacionado. Además, es bueno absolver las dudas que ustedes tengan, ¿no? Es importante. De nada me sirve que avance y avance si no están comprendiendo lo que estamos avanzando, ¿no? De nada me sirve de que de que yo hable y ustedes no capten. Ya.
Más bien, valoro mucho su participación, valoro mucho las preguntas que ustedes me realizan en clase e inclusive fuera de clase, eh, porque denota que hay interés, ¿ya? Bien, sí, sí, Douglas, dígame, ¿qué pregunta tiene? Bueno, ahí tenemos el riesgo, Douglas, ahí tenemos el riesgo de que la autoridad judicial considere de que usted, bueno, de que la parte no ha subsanado la demanda y la declare como no presentada. Eh, este retiro de la demanda se debe hacer hasta antes de la citación al demandado, es decir, antes de que se practique la citación por parte del oficial de diligencia. Se puede retirar y va a tener el mismo efecto que cuando la autoridad judicial ha dispuesto la subsanación de la demanda. No se ha llegado a subsanar en el plazo de 3 días, igual el juez considera como no presentada, dicta un auto, debe dictar un auto definitivo que se considera como no presentada. En este tema del retiro de la demanda, de igual manera, bueno, el juez dicta un auto, un pequeño auto, no es un auto, no es un auto definitivo como en el otro caso, ¿no? Que ahí sí tiene que fundamentar, tiene que señalar que la parte actora evidentemente no habría realizado la subsanación de los puntos que ha dispuesto la autoridad, en consecuencia, dando cumplimiento a lo establecido en el Código Procesal Civil. No recuerdo bien, creo que es artículo 113, si mal no recuerdo, en el que se declara como no presentada la demanda por no haber subsanado. Una vez, una vez. Solamente puede ordenar que se subsane por una vez. De nada, Douglas. Ya. Miren, esta es otra forma extraordinaria de concluir el proceso, que prácticamente en este caso no se habría iniciado, prácticamente no se habría iniciado. ¿Por qué? Se ha interpuesto la demanda, ya, se presenta la demanda. El juez puede admitir la demanda y puede ordenar que se cite, notifique y emplace al demandado. Entonces, antes de practicar, de que se lleve adelante este acto de comunicación, el demandante retira la demanda, ya, retira. Y tiene que señalar el por qué está retirando la demanda, por qué está realizando el retiro de la demanda. Y luego el juez, pues, concede este retiro, acepta y se la tiene como no presentada. Cuando se hace el retiro de la demanda, también se debe pedir el desglose de los documentos que se habrían acompañado, por si acaso, ¿ya? Es importante para que posteriormente se interponga nuevamente la demanda cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 110, la prueba que es necesaria para demostrar lo que estoy planteando. ¿Ya? Es necesario. Miren, eh, hace algunos años se ha tramitado la declaratoria de ausencia y muerte presunta, pero para plantear esta demanda, que es voluntaria, necesito adjuntar, acompañar como prueba la denuncia que se habría practicado. ¿Ya? Es necesario, es fundamental presentar esta documentación y no necesito pedir por intermedio del juez en materia civil, sino hago la solicitud de fotocopias legalizadas al juez. Digo, no al juez, al fiscal que habría conocido este trámite. No sé si algunos de ustedes recordarán, hace algunos años desapareció un policía, miembro del COE.
sé si ustedes han escuchado de esto, formaba parte formaba parte del grupo de policías que investigaban casos de contrabando, ¿ya? Entonces, los familiares, las hijas, han tramitado este proceso civil, pero hemos pedido al fiscal de materia que se nos proporcione fotocopias legalizadas de la denuncia y de los actos investigativos. Esto con el fin de demostrarle a la autoridad judicial de que los familiares se han interesado pues en la desaparición, ¿ya? Esto es necesario y les digo a todos, es importante presentar esta documentación de que se ha sentado la denuncia, se han realizado actos de investigación y esto es, bueno, de que el juez tiene que verificar de que las partes han tenido interés ante la desaparición de un ser querido. Imagínense, pónganse a pensar ustedes, Dios no lo permita, pero que alguien aparezca en su familia. Ustedes van a decir, ay, no viene, ¿dónde se habrá ido? ¿Volverá? Difícil, ¿no? Difícil. Siempre van a ir, no sé, en primer lugar van a preguntar a los amigos, a las amistades que ustedes conozcan, ¿sabes dónde está? ¿Lo has visto? No sé, irán a los centros de salud, a los diferentes a los establecimientos de salud, inclusive hasta irán pues a la morgue, ¿no? Tal vez para recibir esa terrible noticia, pero conocer del paradero de su ser querido. Eh, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen establece que se tienen que esperar 72 horas, ¿no es verdad? Y las 72 horas son cruciales, al menos en el tema de trata y tráfico de personas. Pero es necesario hacer esa denuncia, sentar esa denuncia, por si acaso, ya que si no se realiza esto, pues, ¿cómo se va a demostrar a la autoridad judicial de que tengo interés, de que mi familiar ha desaparecido? Y no es por un tema patrimonial, netamente patrimonial. Eso, por si acaso, de manera general, les explico, ¿ya? No sé qué pregunta tiene Cristian Amar. Ya, ha habido una parte en la que Cristian no le he escuchado. Lo que sí he captado es que usted hace mención a bueno, usted casado, se ha separado de su esposa, pero tenía un bien inmueble, ya. Es un bien ganancial, ¿no es verdad? Y en este bien ganancial, pues les corresponde a ambos el 50%. Eh, si uno de los cónyuges, ya sea el esposo o la esposa, tiene una nueva relación, pues en esta nueva relación, ya sea la nueva pareja, sea hombre o mujer, no tienen derecho a este bien ganancial. ¿Por qué? Y todos los bienes que lleguen a adquirir cualquiera de los dos, de acuerdo a ley, sigue siendo un bien ganancial. Es decir, el otro tiene derecho al 50%.
¿ya? El otro tiene derecho al 50%. Por más de que no se, y bueno, se separaron y ya tomaron diferentes caminos y nunca más se interesaron por saber de la vida de su esposo o de su esposa con respecto a los bienes igual. Tiene derecho, tiene derecho al 50%. Estamos hablando de bienes gananciales, bienes dentro del matrimonio. No sé si esa era su pregunta, Cristian, o tiene otra. Ya, estamos teniendo estoy teniendo problemas de, ya, ya. Ese es el problema, ese es el problema, Cristian. ¿Cómo la autoridad judicial va a declarar la muerte presunta si no ha existido una denuncia, si no me he interesado por eh, por buscar a esta persona, a mi cónyuge, ¿ya? Tendría que, a ver, en primer lugar, sentar la denuncia aquí que ha desaparecido, que la última vez que he tenido alguna información de ella ha sido en qué fecha, ya. Entonces, bueno, como hemos tomado diversos caminos, en este habría un justificativo, hemos tomado diversos caminos, tal vez la separación ha sido ha sido dolorosa, es decir, no hemos terminado la relación bien, no hemos concluido esta relación de buena manera, es decir, en paz, sino que a causa de una discusión uno de ellos se fue y bueno, nunca más bueno, dije, ya se fue, ya que como estaba tan molesto, estaba tan disgustado, no me he preocupado del paradero. Pero luego de unos años, tal vez averiguar, indagar, si estoy interesado en este bien inmueble, si me preocupa realmente el destino que va a tener este bien inmueble, entonces preocuparme, ¿no? Consultar, preguntar quizás a los padres, algún familiar, alguna amiga de mi esposa, porque sigue siendo mi esposa, no es mi ex, porque todavía no hay un documento que determine la desvinculación. ¿Y esto por qué le digo, Cristian? Porque pueden haber malos entendidos, inclusive los familiares de la esposa pueden iniciar un proceso penal. Pueden iniciar un proceso penal indicando de que el marido ha dado muerte a a la señora. Imagínense la denuncia. Se sienta la denuncia y ¿qué va a tener el esposo? Va a tener una notificación porque va a tener que ir a declarar a la Fuerza Especial de, bueno, en este caso de lucha contra la violencia, ¿no es verdad? Y lo van a acusar por feminicidio. Entonces es bien complicado. Si alguien ha desaparecido, es necesario sentar la denuncia. Desapareció. ¿Se acuerda? Hace algunos meses, Cristian, ha habido bueno, no unos meses, tal vez un año, 2 años. A un varón se lo ha acusado por feminicida. ¿No es cierto? Se lo ha acusado por feminicida y resulta de que después de no sé cuánto tiempo, cuando creo que ya ha sido hasta condenado, la mujer ha aparecido. Entonces, al menos en el tema conyugal, es necesario sentar la denuncia si desapareció, si no se sabe el paradero. Para que no existan estos problemas, estos inconvenientes, le repito, se lo puede acusar por feminicida. En este caso que les hablo, la mujer se fue. Bueno, el varón siguió su vida, dijo ya se fue, seguramente ha tomado otro rumbo, tal vez se fue con alguien, ya su vida, yo sigo con la mía, y los familiares lo han acusado por feminicida. No había el cuerpo, no había, pero lo han procesado. Y esta persona ha estado en el recinto penitenciario. Y él decía, pero yo no sé, no sé qué ha pasado, se ha ido. En el tema de violencia, y al menos de violencia contra la mujer,
Las circunstancias están en contra del varón, ya en contra del esposo, de la pareja, del conviviente, porque se cree lo que establece, lo que dice los familiares de la supuesta víctima. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema conyugal, de parejas, ¿no? De la mujer. Ahora las normas dan muchos beneficios a las mujeres. Bueno, se entiende por el tema de vulnerabilidad y demás, pero en algunos casos se abusan. Hay mujeres y hay mujeres. Y hay señoras que abusan de esto y lo que buscan es perjudicarlo al varón. Por eso le digo, Cristian, mucho cuidado. Es necesario sentar la denuncia. ¿Quién me pregunta? Douglas. Douglas, ¿qué consulta tiene? Sí. No, inclusive, mire, inclusive en materia civil, Douglas, eh, si se ha admitido la demanda, y si el demandante se olvidó de que presentó su demanda, se olvidó de hacer citar al demandado, el juez de oficio va a dictar la resolución de extinción por inactividad. ¿Ya? ¿Ya? Ya, sí le entiendo. En civil, bueno, dependiendo las circunstancias, le digo Douglas, mucho depende de las circunstancias. Es decir, evidentemente no pueden existir dos trámites que se estén tramitando, que siga su curso con los mismos sujetos, el mismo objeto y el mismo fundamento. No puede. Entonces, debería adjuntar, por decirle, la resolución que ha dictado el juez de extinción por inactividad. Listo, presento. Entonces ahí el juez va a admitir y va a decir, sí, evidentemente ya se había dictado una resolución por la negligencia del demandante en que se ha declarado la extinción por inactividad. Entonces, como se está adjuntando esa resolución, el juez va a admitir y se va a tramitar el proceso. Puede ser. Necesito acompañar. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ya. Les decía, se puede retirar la demanda, ¿no? Antes de la citación con la misma. Bien, ya, seguiremos. Otra causal por la que se extingue de manera extraordinaria el proceso es el desistimiento. Este desistimiento tiene que ser expreso, ¿ya? Debes determinarse el alcance y el contenido de este desistimiento. No puede estar sujeto a condición, es decir, ya desisto siempre y cuando me des $500,000. No existe eso. El desistimiento debe ser voluntario, ¿ya? E incondicional. Ahora, él mismo va a afectar a quien lo presente, ¿ya? A quien lo presente. Ahora, he presentado mi memorial desistiendo, ya sea del proceso, ya sea del derecho. Este desistimiento no puede ser retirado. Es decir, no puede decir, "Ay, no, me arrepiento, no, 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 quiero continuar". No. Planteado, interpuesto el desistimiento, la autoridad judicial debe pronunciarse al respecto, ¿ya? Debe existir pronunciamiento de parte de la autoridad judicial.
Ahora, este desistimiento puede ser de dos clases. Puedo desistir del proceso o puedo desistir del derecho de mi pretensión. ¿Qué pasa cuando desisto del proceso? He desistido del proceso. Digo, ya no quiero continuar. Entonces interpongo mi memorial dándole a conocer a la autoridad judicial que estoy desistiendo del proceso. Si no hay contestación, si no ha habido contestación, entonces el juez va a dictar un auto aprobatorio, dando por desistido el proceso y además ordena el archivo de obrados. ¿Ya? Y ahí concluye, ahí termina. Pero ¿qué pasa si he planteado mi desistimiento cuando el demandado ya ha contestado la demanda? Puede ser que estemos en la audiencia preliminar o en la audiencia complementaria, al menos si se trata de un proceso ordinario. Bueno, cuando ya el demandado se ha presentado a estrados judiciales y ha asumido la defensa, para que prospere este desistimiento necesito su asentimiento. ¿Ya? Que acepte el demandado mi desistimiento. Entonces el juez va a correr en traslado, le va a hacer conocer esto al demandado. El demandado tiene que pronunciarse, si acepta o no acepta. Si no acepta este desistimiento, el proceso continúa. Si acepta el mismo, puede llegar a un acuerdo para el pago de costos y costas procesales. ¿Y esto por qué? Porque lógicamente el demandado ha incurrido pues en gastos, ha tenido que pagar a un profesional abogado para que asuma su defensa. ¿Ya? Entonces, reitero, el juez al momento de dictar este auto aprobatorio con el asentimiento del demandado, le va a imponer el pago de costos y costas procesales al demandante. ¿Ya? Esto cuando se desiste del proceso. Pero también se puede desistir de la pretensión. Y cuando se desiste de la pretensión, no se requiere el asentimiento, el consentimiento de la parte adversa. Pero ¿cuál va a ser la consecuencia de este desistimiento de la pretensión? Que quien desiste no va a poder iniciar nuevamente el proceso nunca más. ¿Ya? No va a poder reclamar su derecho, nunca más. Se le coarta esto, ¿ya? Entonces, uno tiene que pensar muy bien cuando desiste de su derecho. Cuando desiste de su derecho y hace conocer esto a la autoridad judicial. Repito, nunca más va a poder iniciar un proceso con el mismo argumento, es decir, con el mismo objeto y el mismo fundamento. Ya no puede. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el desistimiento del proceso y el desistimiento de la pretensión. En el desistimiento del proceso requiero el asentimiento de la parte contraria y en un futuro podré iniciar nuevamente el proceso. Pero cuando desisto del derecho, no requiero del asentimiento de la parte adversa, pero esto significa de que no voy a poder reclamar mi derecho nunca más. ¿Ya? Puedo desistir de la reconvención. Ya he desistido de la reconvención. El trámite va a continuar con la demanda principal. O puedo desistir de la demanda principal y el proceso va a continuar con la reconvención. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Está bien? Douglas, ¿qué pregunta tiene? Bueno, ojo, eso es en materia penal. Lo que usted me está preguntando es en materia penal, Douglas. Lo que le estoy haciendo mención es de materia civil, cuando desisto de mi derecho. Cuando desisto de mi derecho, nunca más voy a poder interponer la demanda. Nunca más, porque estoy desistiendo de mi derecho. Puede ser de mi derecho propietario. He pedido la acción reivindicatoria. Bueno, eh, llega un momento en que digo, ya no quiero reclamar ya no quiero que se me devuelva mi bien inmueble. Listo. Planteo el desistimiento de mi derecho, de mi pretensión. Esto significa de que nunca más en la vida voy a poder solicitar la recuperación
voy a buscar la recuperación del bien inmueble. Pero eso en materia civil, Douglas, en materia civil, en materia penal tiene otras connotaciones. Ya. En el desistimiento, sí. Cuando desisto del proceso, sí. Cuando desisto del proceso, yo demandante desisto. Entonces el demandado, tengo que pagarle, pues, a las costas y costas que ha incurrido el demandado. ¿Ya? Tengo que pagarle. Porque a no ser que llegue a un acuerdo y le diga, mira, por favor, es que te pago el 50%, pueden llegar a un acuerdo. Y deben hacer conocer a la autoridad judicial este acuerdo. Ya, es necesario. ¿Cuáles eran sus otras preguntas, Douglas? Ya, 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 ah, ya. Pero usted ha desistido, pero si ha desistido de su demanda, ¿ha desistido de la demanda o de la pretensión? Ah, ya. Entonces, más o menos ha sido el desistimiento a condición y eso no está permitido, Douglas, pero a ver, si usted ha desistido de su demanda, ¿a quién usted tenía que pagar las costas y costas al demandado? Si es que usted habría desistido de su demanda, ya. Ahora, si usted ha desistido de la demanda con la condición de que él desista también de la demanda o desista del secuestro, ya no continúe con la ejecución en el proceso ejecutivo, ninguno se debía al pago de costos y costas. Ninguno. Es rápido. Sí, primero es una medida preliminar el reconocimiento de firmas y rúbricas, sí. Sí. Mm, ya, claro.
Hay el pago de costos y costos, hay el pago, se puede pedir. Sí, sí, sí. En materia penal, para pedir el resarcimiento de daños requerimos una sentencia, ¿no? O que exista el auto de el requerimiento de sobreseimiento, pero indicando de que no existen suficientes elementos de convicción para demostrar, ¿ya? Con ese, inclusive con ese auto sí se puede solicitar, o con ese requerimiento sí se puede solicitar el pago de daños y perjuicios, ¿ya? Pero es más largo en materia penal, porque primero hay que hacer eso y luego recién solicitar el resarcimiento de daños y perjuicios, que también se puede solicitar en la vía penal. Ustedes saben, el juez de sentencia tiene la competencia para conocer eso. Tiene, al menos a ustedes que les gusta penal. Pero también el juez tiene competencia, el juez de sentencia, Douglas, tiene competencia. Y el juez en materia penal tiene que asesorarse de materia de, o tiene que revisar el Código Civil para determinar el daño emergente y el lucro cesante, cuáles son las reglas. Pero puede, tiene competencia. De nada. Bueno, nos queda un minuto. Ya va a terminar, pero les voy a mandar el nuevo link porque todavía tenemos algunos valiosos minutos y tengo que aprovecharlos. ¿Ya? Eh, tenemos el desistimiento de las tercerías. Y para esto es importante de que se acuerden las tercerías, la tercería coadyuvante, la tercería excluyente, la tercería de derecho preferente. Cuando interpongo, cuando desisto de mi tercería coadyuvante, pues no va a suspender la tramitación de la causa y ni siquiera requiero la aceptación de los otros. En cambio, cuando estoy frente a la tercería excluyente, requiero la aceptación de las partes si estoy desistiendo del proceso. Pero si estoy desistiendo de mi pretensión, el juez va a dictar el auto probatorio y no necesito la aceptación de las partes. Ya, seguiremos. Eh, van a ser, nos quedan unos minutos más, 5 minutos, pero 5 minutos son valiosos. Por favor, jóvenes. Eh, ¿Qué pasa de la tercería de derecho preferente? En la tercería de derecho preferente, de igual manera, cuando desiste del proceso, este tercerista requiere de la aceptación de las partes. Si desistiría de su pretensión, ahí no se requiere la aceptación de las partes. ¿Ya? Ojo, les decía, este desistimiento no va a proceder si estamos hablando de derechos indisponibles o si el proceso se está tramitando a través de un representante, ya que las partes son incapaces. En ese caso, el desistimiento no procede.
salvo en el trámite de los incapaces, cuando el bien pertenece a un incapaz. En este caso sí se puede desistir, pero se tiene que pedir la autorización del juez, porque no nos olvidemos que estamos hablando de bienes de personas incapaces. Entonces tiene que existir el asentimiento o la autorización de parte del juez. Ya es fundamental que exista la autorización del juez. ¿Y de qué juez será? Pues del juez de la niñez y de la adolescencia, no es cualquiera, ¿ya? Y finalmente tenemos la última forma extraordinaria de conclusión del proceso, que viene a ser la extinción por inactividad. ¿Cuándo se da? Bueno, cuando el demandante, habiendo sido aceptada su demanda, dentro de los 30 días siguientes, no acuerda con el oficial diligencias para que se proceda a la citación. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? De oficio va a va a dictar un auto definitivo dando por extinguido el proceso. Lo mismo sucede cuando el demandante, habiendo ampliado, habiendo modificado su demanda y esta habiendo sido aceptada por el juez, dentro de los 30 días siguientes no se ha preocupado, no ha realizado las gestiones para que se proceda a citar al demandado. Otra cosa es cuando el demandante ha realizado las gestiones, ha hablado con el oficial de diligencias, pero por motivos de suplencias, por decirles que, bueno, es una atribución propia del órgano judicial, no se ha procedido a realizar la citación. En ese caso, el juez no va a dictar este auto definitivo. Pero si es negligencia, porque con esta causa extraordinaria de conclusión del proceso, lo que se busca es sancionar al, al demandante negligente, ¿ya? Que no se ha preocupado por continuar con la tramitación del proceso. También se da esta causa de extinción por inactividad cuando, habiendo transcurrido 6 meses después que la autoridad judicial ha suspendido la tramitación de la causa, ya sea por muerte o por fallecimiento presunto de una de las partes, los herederos no han continuado con el proceso. Recuerden, ¿qué pasa si una de las partes fallece? ¿Ya? Y puede ser que fallezca antes de contestar a la demanda. Entonces el juez debe suspender la causa por 40 días. Y dentro de los primeros 30 días va a ordenar que se cite a los herederos, tal vez mediante edictos. Y a partir de la primera publicación por edictos van a correr estos 30 días para que los herederos se apersonen. Entonces, ¿qué pasa si no se han apersonado? Y el demandante no está pidiendo la continuación del proceso. Entonces el juez va a dictar este auto definitivo dando por extinguido la tramitación de la causa. Pero contra este auto definitivo puede apelarse y el juez va a conceder en el efecto suspensivo. Pero también el demandante tiene la opción de, habiendo sido notificado con este auto definitivo, tiene 6 meses para iniciar o para presentar nuevamente la demanda. Si no probase en este plazo de 6 meses, pues su derecho caduca. ¿Qué significa esto? De que el demandante no va a poder iniciar nuevamente el proceso nunca más contra el mismo sujeto, el mismo objeto y el mismo fundamento. Estas son las 4 formas extraordinarias de conclusión del proceso: transacción, conciliación, desistimiento y la extinción por inactividad. ¿Ya? Esas son las 4 formas. También tenemos el retiro de la demanda, pero que esto tiene que hacerse antes de citarlo al demandado. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, señoritas, para que absuelva. Y si no hay ninguna duda, pues entonces doy por concluida la clase. Por favor, recomendación, hagan resúmenes de todo lo que estamos avanzando.
Y cuando ya entremos a proceso, les voy a pedir que hagan flujogramas. Esto con la finalidad de que todos los procesos, el trámite de todos los procesos, esté claro para ustedes y no exista confusión. Porque van a ver de que son varios procesos y sí pueden llegar a confundirse, al menos con los plazos. No, con los plazos, se pueden marear con los plazos. Ya. Bueno, eso, si usted desea Clovis, puede hacerlo de manera antelada. Ojo, no se olviden, el día martes tienen un control de lectura sobre los artículos que les hacía mención, sobre los recursos. Estudien. El día martes va a estar habilitado va a estar habilitado un URL para que ustedes ingresen y respondan. ¿Ya? Va a ser desde las 20:40 hasta las 22 o 21:50 que va a estar habilitado el link para que ustedes puedan responder. Luego de eso nos vamos a conectar, les voy a mandar el link de Zoom para que les pueda absolver las preguntas de este control de lectura que lo van a dar el día martes. No se olviden, ¿ya? No se olviden. Gracias, jóvenes. Este, exactamente. No, gracias a ustedes. Un gusto haber pasado con clases. Creo que no he absuelto las dudas de algunos de ustedes, eh, pero por problemas de audio, no sé, al menos a Cristian si le he absuelto la duda. Muchas gracias por participar, jóvenes. Me agrada que ustedes participen y pregunten, ya que ahí veo el interés que tienen. Rapidito, Rafael Troche, ¿está? Clovis, Rafael está. Clovis está. Erika Quispe. Erika. Ya. Clovis está, Cristian está, Gretchen está, Jessica Chávez, Carolina, viendo Carolina, luego Jocelyn Daviu. No, no, no. No se me escucha, sí, Jocelyn le decía, se ha faltado el 6, no estaba. Bueno, María Guarachi no está, Ronald Rojas tampoco, Saga tampoco, último, y no se me escucha, ¿de verdad? ¿No se me escucha? Ah, cuando me alejo de la computadora. Ya, gracias. Le decía, Douglas, ya, Douglas estaba al final, ¿no es verdad? Digo, Douglas ha estado hasta antes, hasta esto, lo último que hemos avanzado. Ronald no estaba, Lourdes tampoco, Yasmani, ¿qué pasó con Yasmani? El último tampoco ya se ha conectado, ¿no? Pucha, ya, ya, está bien, le voy a poner presente. Mildred Beizaga, ¿saben qué fue de Mildred? Erika Quispe también ha estado, pero bueno. Rafael, Rafael,
No, la última ya no está, ¿verdad? Ya no está. Ya, el que no se ha activado ha sido, bueno, el que no estaba en clases ha sido Álvaro Machicado. Ronald Rojas tampoco, ni María Guarachi. Lourdes no ha estado presente. De Mildred Beizaga, ya, bueno, ya. Gracias, jóvenes, que les vaya muy bien, que tengan un buen fin de semana y no se olviden de estudiar el día martes. Bueno, hasta el martes. Buen fin de semana, cuídense. Luego. Gracias, igualmente ustedes. Gracias, Cristian. Buenas tardes. Hasta luego, hasta luego.